El cielo de Sarn lloraba sangre. Un líquido espeso y carmesí caía desde las nubes como si el planeta mismo estuviera muriendo junto a ella. Selene corría entre los restos de una ciudad olvidada, cubierta de cenizas y fragmentos de metal retorcido. Sus botas resbalaban en el barro rojizo, el corazón le latía como un tambor de guerra, y cada sombra le parecía una trampa. No tenía tiempo de pensar, solo de huir. Las alarmas aún retumbaban detrás de ella. Las tropas del cónsul estaban barriendo la zona, buscando sobrevivientes, desertores, o simplemente entretenimiento. Habían matado a su equipo. Habían matado a su hermana. Y ahora venían por ella. Se deslizó por una rampa derrumbada y cayó entre las ruinas de un antiguo templo sarniano. El lugar olía a polvo, aceite y óxido. Pero también había otro olor, uno más profundo, más orgánico. Hierro caliente. Sangre. Se giró con lentitud, temblando, y lo vio. Una criatura enorme, de casi 2,5 metros, yacía en el suelo como una bestia vencida. Su piel era de un negro azulado, llena de grietas por las que escapaba un líquido brillante que chispeaba como estrellas moribundas. Tenía 4 brazos, aunque uno colgaba dislocado. El torso, ancho y marcado por cicatrices antiguas, subía y bajaba apenas, como si la vida se aferrara a él con los dientes. La cabeza descansaba sobre una losa rota, y sus ojos aún estaban abiertos, aunque vidriosos. Dorados como el sol en un mundo que Selene nunca había visto. No, no eres uno de los cazadores, susurró ella, más para sí misma que para la criatura. Dio un paso atrás, pero algo dentro de ella se resistía a irse. Ese ser, ese guerrero, estaba muriendo. Sabía lo que le harían si la encontraban con él. Si lo ayudaba. Si lo tocaba. La ley intergaláctica era clara. Asistencia a especies en conflicto era traición. Pero también sabía algo más. No podía seguir escapando. No sin hacer algo. No sin salvar al menos una vida. Se acercó, arrodillándose junto a él, examinando su pecho desgarrado. Un disparo de energía le había atravesado el costado. No tenía equipo médico. Solo una daga. Y su sangre. Sabía lo que los científicos habían dicho sobre algunas especies. Como, en ciertos casos, la sangre humana podía actuar como catalizador. Regenerador. Una leyenda biológica más que un hecho, pero en ese momento, ¿qué importaba? Tomó la daga, respiró hondo, y se hizo un corte rápido en la palma. El dolor fue agudo. Cerró los dientes y dejó que la sangre goteara sobre la herida abierta del guerrero. Por un segundo, nada ocurrió. Y luego, la criatura se estremeció. Sus músculos se tensaron con violencia. Un temblor recorrió su cuerpo. Selene dio un paso atrás, alarmada, pero no huyó. Los ojos dorados se enfocaron en ella. Y por primera vez, Selene sintió que alguien la veía de verdad. Él no habló, pero se incorporó con esfuerzo, soltando un gruñido grave. La observó, como si no entendiera quién era ella, pero supiera que su sangre lo había traído de vuelta del abismo. Selene tragó saliva. ¿Puedes moverte? El guerrero no respondió. Pero su cabeza asintió, lenta, solemne. Y luego hizo algo que ella no esperaba. Se arrodilló ante ella. Como si reconociera a su salvadora. Como si le debiera algo más que su vida. Selene lo miró sin saber qué decir. Las naves ya se escuchaban más cerca. Pero ahora, ya no estaba sola. Y él no parecía del tipo que dejaba deudas sin saldar. La noche cayó sin aviso sobre las ruinas. El frío era seco y cortante, una advertencia silenciosa de que Sarn no tenía misericordia para los débiles. Selene y el guerrero alienígena habían encontrado refugio en el interior derruido de una estructura semi-colapsada. Techos curvos de obsidiana, marcados por antiguos símbolos, se alzaban como esqueletos de una civilización extinta. Raskar, porque así se llamaba, se había mantenido en silencio desde que se incorporó por primera vez. Solo gruñidos bajos y miradas que Selene no sabía interpretar. Pero sus actos hablaban más que cualquier idioma. Cuando oyó a lo lejos el zumbido de un dron rastreador, la rodeó con su cuerpo sin pensarlo. Su calor corporal era como una hoguera. Un escudo. Un instinto. Selene no sabía qué hacer con esa protección. No estaba acostumbrada a recibirla. Gracias, susurró, acariciando su brazo herido, una superficie dura como roca cubierta por la sangre seca que había compartido con él. Raskar la miró. Sus ojos dorados centellearon brevemente. Después alzó una mano con lentitud, tocando su pecho,
donde su corazón latía fuerte. Luego señaló el suyo, cubierto por placas que parecían hueso endurecido. Ella entendió. Yo te di mi sangre, tú me das tu corazón. El alienígena asintió, serio. Había algo antiguo en ese gesto. Algo ritual. Algo irrevocable. Pasaron las horas en silencio. Selene encendió una pequeña fuente de calor con lo poco que tenía en su mochila, mientras Raskar se mantenía a su lado, siempre de espaldas a la entrada. Un centinela. Un guerrero. Un lobo que ya había escogido a su manada. Ella lo observó desde el rincón, envuelta en su manta térmica. No podía evitar sentirlo. Ese vínculo, esa extraña sensación de seguridad y tensión mezcladas. Él era bello de una forma brutal, primitiva. Cada músculo, cada cicatriz hablaba de una vida vivida bajo reglas de guerra. Y aún así, había suavidad en sus gestos con ella. ¿Hablas mi idioma?, preguntó finalmente, con voz baja. Raskar la miró fijamente. Luego cerró los ojos y dijo, con un acento tosco, como si las palabras le pesaran. Poco, pero aprendo rápido. Selene. El modo en que pronunció su nombre le hizo estremecer. Como si lo invocara con respeto. Como si ya fuera sagrado. ¿Cómo sabes mi nombre? El alienígena tocó su sien y luego la miró. Lo vi, cuando me tocaste. Tu sangre, lleva tus recuerdos. Selene sintió que el corazón se le detenía por un instante. Entonces, ¿sabes lo que me han hecho? Él no respondió con palabras. Se acercó, lentamente, hasta quedar frente a ella. Con cuidado, alzó una mano y la posó sobre su mejilla. Su pulgar rozó la cicatriz que tenía en la frente, recuerdo de una tortura pasada. Su tacto fue firme, pero increíblemente delicado. Los mataré, dijo simplemente. Selene lo miró con los ojos muy abiertos. No por miedo, sino por la certeza. No era una amenaza. Era una promesa. Y no la decía con rabia, sino con devoción. Después, sin pedir permiso, se sentó a su lado. Su cuerpo irradiaba calor. Su respiración era tranquila. Selene se permitió descansar un poco contra su hombro, exhausta. ¿Por qué haces esto?, susurró. Solo te di mi sangre. No te debo, y tú no me debes nada. Raskar giró su rostro hacia ella, tan cerca que sus labios rozaron la oreja de Selene al hablar. Me diste vida. En mi especie, eso significa que ahora mi vida es tuya. Ella cerró los ojos. No por miedo, sino porque sentía que algo muy antiguo y verdadero acababa de formarse entre ambos. Algo más fuerte que los cazadores. Más fuerte que la guerra. Algo que ni siquiera la muerte podría romper. Y en ese momento, bajo el cielo rojo de un mundo moribundo, Selene se sintió más viva que nunca. Los días se volvieron una constante de susurros, calor compartido y miradas intensas. Las ruinas donde se escondían habían dejado de ser un refugio frío para convertirse en una especie de santuario. Selene y Raskar compartían el espacio, el silencio, y algo más que ni uno de los dos sabía cómo nombrar. El cuerpo del guerrero sanaba con rapidez sobrehumana. Su sangre, mezclada con la de ella, parecía haber acelerado la regeneración. Donde antes había heridas, ahora surgía nueva piel, más dura, más densa, más luminosa. Y cada vez que despertaba de sus sueños breves, lo primero que hacía era buscarla con la mirada. Asegurarse de que seguía allí. Una noche, el calor bajo la estructura se volvió sofocante. Las lunas dobles de Sarn colgaban pesadas en el cielo, tiñendo todo de un azul violeta irreal. Selene no podía dormir. Estaba recostada sobre una manta, el sudor pegándole la ropa al cuerpo. Se giró, y lo encontró observándola. Raskar no había cerrado los ojos en toda la noche. ¿Qué haces?, preguntó ella, susurrando. Te protejo. No hay peligro. Tu corazón late rápido. Hay fuego en ti. Eso también puede quemarte. Selene tragó saliva. Su pulso aumentó al escuchar ese tono grave y pausado. Se incorporó lentamente, sentándose frente a él. ¿Cómo sabes eso? Raskar levantó una mano y la acercó con lentitud a su pecho, sin tocarla aún. Siento el cambio en tu olor. Tu calor. Tu mirada. Me ves como macho. Ella se quedó helada por un momento, no por rechazo, sino porque sabía que era verdad. Lo sentía cada vez que él hablaba, cada vez que la miraba con esa devoción salvaje, cada vez que se ponía entre ella y el peligro. Sí, dijo sin rodeos. Raskar se acercó más. El aire entre ellos era denso. Su cuerpo irradiaba fuerza,
pero su rostro mostraba algo nuevo, respeto. No la iba a tocar si ella no lo deseaba. No como guerrero, no como dueño, sino como compañero. Selene extendió la mano, tocando la línea de su mandíbula. Su piel era dura, pero cálida, viva. El temblor leve de su respiración le confirmó que él también estaba conteniéndose. Hazlo, susurró. Si me deseas, no me dejes sola en este fuego. Raskar no esperó más. La abrazó con una pasión contenida por días. Sus labios, diferentes pero suaves, buscaron los suyos con hambre, con reverencia, con la promesa de un vínculo sagrado. Sus manos la sostuvieron como si temiera romperla, pero también como si necesitara confirmarla real. Selene se rindió. No al guerrero, al hombre, al ser que había renacido con su sangre y que ahora ardía junto a ella. Los dos se fundieron en un acto lento, cargado de deseo, sudor, respiraciones entrecortadas y jadeos que se confundían con el viento de Sarn. No fue salvaje, sino sagrado. Instintivo, sí, pero íntimo. Una entrega mutua en medio del abandono universal. Cuando todo terminó, Raskar la sostuvo entre sus brazos, su pecho enorme cubriéndola por completo. Le murmuró palabras en su idioma, suaves, melódicas, casi ronroneadas. Selene lo acarició, agotada, y entonces sintió un temblor diferente. Una pulsación dentro de sí. Algo vivo. Algo nuevo. Se incorporó apenas, confundida, y Raskar la miró con una intensidad desconocida. Colocó la mano sobre su abdomen, sin necesidad de explicación. Lo llevas dentro. Lo nuestro ya germinó. Selene parpadeó, atónita. ¿Qué quieres decir? Mi semilla. Tu sangre. Es vida. Ella tembló. No de miedo, sino de algo parecido a eternidad. Él la besó con calma, como si ese instante sellara no solo su unión, sino un destino que ninguno de los dos había imaginado. Y afuera, las estrellas se movieron. Como si el universo, silencioso, aprobara. El amanecer en Sarn no traía paz. El cielo se tornaba gris como ceniza, y un estruendo lejano rompía el silencio con una frecuencia ominosa. Selene despertó con el cuerpo aún fundido al de Raskar, envuelta en su calor. Su mano reposaba sobre el vientre de ella, como si instintivamente supiera lo que ahora crecía en su interior. No hubo palabras entre ellos al principio. Solo miradas. El tipo de miradas que no necesitan traducción. Miradas que entienden que algo ya no es como antes. Pero ese momento se desmoronó en segundos. Un zumbido agudo atravesó el aire. Después, una vibración profunda. Raskar se levantó en un solo movimiento, ya con su cuerpo tenso y su arma improvisada en la mano, un fragmento de columna metálica que él mismo había afilado en secreto. Selene se incorporó con rapidez. Su corazón latía a toda velocidad. No necesitaba ver lo que venía para saberlo. Los habían encontrado. Raskar se movía con una gracia letal. Sus ojos se volvieron dos faros dorados, su pecho se inflaba con cada respiración pesada y controlada. Se colocó delante de ella, sin decir una palabra, como una muralla viviente. El primer estallido llegó sobre sus cabezas. Parte de la estructura se vino abajo. Selene gritó, pero él ya la tenía entre sus brazos, protegiéndola con su cuerpo. El polvo lo cubrió todo por un momento. Luego vino el segundo sonido, botas. Tropas. Los cazadores. Selene vio sus siluetas oscuras entrando por la abertura. Se movían como sombras, rifles levantados, sin una pizca de compasión en sus cascos metálicos. Uno de ellos la señaló. Es la humana. Está viva. El segundo no dijo nada, pero levantó el arma directamente hacia ella. Raskar rugió. Lo que sucedió a continuación fue más que violencia. Fue un acto primitivo de furia absoluta. Raskar se lanzó como una tormenta. El trozo de metal giró como una extensión de su brazo, partiendo el cráneo del primero en un golpe seco. El sonido del hueso quebrado fue seguido por un disparo mal dirigido. El segundo cazador intentó apuntar, pero el guerrero ya lo tenía encima. Sus garras, ahora afiladas como cuchillas de obsidiana, se hundieron en el pecho del soldado enemigo como si fuera manteca. Lo levantó y lo lanzó contra la pared con tal fuerza que el cuerpo se desintegró al impactar. Selene no podía moverse. Estaba paralizada por el horror, pero también por el asombro. Raskar no era solo fuerte, no solo feroz. Era otra cosa, algo que no era humano, algo que acababa de despertar. Y aún así, cuando todo pareció calmarse por un segundo,
Él giró hacia ella con una expresión que no había visto antes, temor. Ella entendió por qué. Detrás de él, una tercera figura se había colado sin ser notada. Silenciosa. Precisa. Apuntaba su arma no al pecho de Raskar, sino al vientre de Selene. «Te rindes», dijo la figura, una mujer alta, con voz metálica tras la máscara, «o disparo. Justo donde late lo que tú hiciste». El tiempo se congeló. Raskar no respiraba. Su cuerpo entero temblaba. Sus manos sangraban. Sus ojos eran fuego puro. Selene, sin saber cómo, alzó una mano. «No», susurró. «Mátame a mí. No a él. No a lo nuestro». Pero no hubo disparo. Porque en ese instante, Raskar se movió con una velocidad que desafiaba toda lógica. En un parpadeo, ya estaba delante de ella, cubriéndola con su cuerpo. El disparo resonó. El calor lo invadió todo. Y el guerrero cayó. Selene gritó. Gritó de verdad. Como nunca antes en su vida. Porque el cuerpo del ser que amaba acababa de desplomarse ante ella, con un agujero ardiente en el torso. Y por primera vez desde que llegó a Sarn, no supo si iba a sobrevivir. El grito de Selene pareció romper el cielo. No fue un grito de dolor común. Fue un desgarramiento del alma. Uno que hizo eco en las paredes rotas, en las piedras antiguas, en la carne misma de la tierra. Abrazó el cuerpo de Raskar, que yacía inmóvil entre sus brazos, aún caliente pero sin respuesta. Sus ojos dorados se habían cerrado. Selene lo sacudió. Le rogó. Le golpeó el pecho con fuerza. No podía ser. No después de todo lo que habían vivido. No después de haberse amado. No después de haber sentido la vida crecer dentro de ella. Una sombra se movió a sus espaldas. La soldado que disparó avanzó, lenta, con el arma aún levantada, confiada. «Debiste correr», dijo con tono plano. «Como el resto de tu especie». Selene no se levantó. Solo acarició el rostro de Raskar y murmuró una sola palabra. Una palabra que ni ella misma entendía por qué salía de su boca. Un nombre, tal vez. O un antiguo comando enterrado en lo profundo de la sangre que él llevaba dentro. Raskar. La luz que emergió del cuerpo del guerrero fue primero leve, apenas un fulgor bajo la piel. Luego se expandió como un incendio contenido que por fin encontraba aire. El cuerpo se arqueó, las venas se iluminaron como filamentos de lava. El aire se volvió espeso, cargado de una electricidad primitiva. La soldado retrocedió un paso, confundida. ¿Qué? Y entonces él abrió los ojos. Ya no eran dorados. Eran blancos, puros, inhumanos. La piel de Raskar brillaba con energía pulsante. Lo que había estado latente dentro de él ahora despertaba completamente. No solo era un guerrero revivido por la sangre humana. Era algo más. Algo que ya no podía ser controlado. Selene se apartó cuando él se incorporó. No por miedo, sino porque sintió que ya no necesitaba protegerlo. Él era la tormenta ahora. La soldado disparó. 3 veces. Cada proyectil se detuvo en el aire. Simplemente dejó de moverse, como si el tiempo se quebrara a voluntad de Raskar. Él avanzó lentamente, sin emitir un sonido, y cuando estuvo frente a la soldado, simplemente la tocó con 2 dedos. Su cuerpo cayó como si toda la energía hubiera sido drenada de inmediato. Como si la vida misma se negara a estar cerca de él sin rendirse. Raskar giró, aún brillando como una constelación viva, y se acercó a Selene. Cayó de rodillas. Su respiración era intensa, pero no dolorosa. Ella lo miró con lágrimas que no sabía que aún tenía. «Pensé que te perdía», susurró. «No. Nunca. Tu sangre, me llama de vuelta siempre. Tu voz me amarra al mundo». Ella lo abrazó con desesperación. Y él, por fin, la abrazó también. Ya no como protector. Ni como guerrero. Sino como igual. «¿Qué eres ahora?», preguntó ella, con la cabeza en su cuello. «Lo que tú despertaste», respondió él con calma. El cuerpo de Raskar comenzó a apagarse lentamente. Las luces bajo su piel retrocedieron. Sus ojos volvieron al dorado brillante de antes, pero con un nuevo peso detrás. Había cruzado un umbral. Ya no era solo carne y músculo. Ahora llevaba en sí algo ancestral. Una fuerza nacida del vínculo con ella. «Vendrán más», dijo él, levantando la mirada hacia el cielo. «Que vengan», respondió Selene, tomándole la mano. «Esta vez, pelearemos juntos». Y en ese instante, mientras la tormenta crecía en el horizonte,
Él la miró como si el universo entero acabara de inclinarse ante ellos. Porque ahora no eran solo una mujer y un alienígena. Eran los heraldos de algo nuevo. Y la guerra apenas comenzaba. El cielo de Sarn ardía. Naves negras descendían como enjambres de avispones, lanzando relámpagos de energía que quebraban la tierra y abrían cráteres incandescentes. Las fuerzas del cónsul no venían a capturar. Venían a exterminar. La noticia de que un híbrido había despertado corrió como una enfermedad entre los altos mandos, y ahora temían lo que Raskar representaba. Pero él ya no temía a nada. Selene se encontraba junto a él en lo alto de la antigua torre del santuario sarniano. El viento agitaba su cabello, y la tela de su ropa ondeaba como una bandera viva. Llevaba una lanza alienígena improvisada, y su mano libre descansaba sobre su vientre, donde la nueva vida latía fuerte. Raskar había tomado su forma más imponente. Su cuerpo brillaba con patrones tribales naturales que se encendían como circuitos vivos, y en su mirada dorada ardía un fuego que los soldados no podían entender, pero sí temer. Las tropas descendieron por el valle, ordenadas, armadas, entrenadas para la aniquilación. Pero no sabían con quién trataban. No sabían que él, ahora, era más que un guerrero. Y que ella, la humana, era más que una fugitiva. Cuando el primer disparo cruzó el aire, Raskar lo atrapó con la mano desnuda. El proyectil se deshizo en partículas al tocar su piel. A su lado, Selene gritó una orden en sarniano, una frase corta que él le había enseñado. Significaba, lucha por nosotros. Y todo cambió. Desde los restos del templo, figuras ocultas comenzaron a surgir. Guerreros de su especie, otros como Raskar, que habían estado escondidos, esperando un líder. Esperando una señal. Esperando a ella. Porque Selene, sin saberlo, era parte de una antigua profecía perdida entre generaciones. Una portadora de vida capaz de despertar al heredero dormido del linaje de los guardianes de Sarn. El campo de batalla se encendió en fuego y rugidos. Raskar se lanzó a la lucha con la fuerza de una tormenta. Cada movimiento suyo era una danza letal. Cortaba, aplastaba, rompía. No luchaba por venganza. Luchaba por su hogar. Por su pareja. Por su hijo. Selene peleaba a su manera, ágil, estratégica. Desactivaba naves con trampas improvisadas, guiaba a los sobrevivientes, organizaba la defensa como si hubiese nacido para comandar. Y cuando la batalla terminó, no hubo duda. Los invasores huyeron. No pudieron con ellos. Raskar volvió junto a ella, con heridas menores pero con la frente alta. Se arrodilló frente a Selene en medio del campo humeante. Los guerreros que lo seguían también se arrodillaron. No ante él. Ante ella. Selene dio un paso adelante, atónita. ¿Qué están haciendo? Raskar la miró con orgullo, con amor inquebrantable. Reconocen a su reina. La madre del nuevo linaje. La que me salvó. La que nos cambió a todos. Ella no supo qué decir. Solo lo abrazó, fuerte, con lágrimas en los ojos. Pasaron semanas. Luego meses. Las ruinas fueron restauradas. El templo renació. Y con él, nació un nuevo asentamiento, un nuevo orden. Raskar fue coronado líder de su pueblo, pero jamás caminaba un paso sin que Selene estuviera a su lado. Gobernaban juntos. Amaban juntos. Dormían entrelazados cada noche, él con su cuerpo enorme rodeándola como una fortaleza viviente. Su voz la llamaba suavemente cuando despertaba asustada. Su lengua ya era fluida en español, aprendida con devoción. Y cuando su hijo nació, con ojos dorados como su padre y la piel tibia de su madre, las estrellas brillaron como nunca sobre Sarn. Selene lo sostuvo en brazos, y Raskar la miró como si el universo entero acabara de cerrarse con un clic perfecto alrededor de ellos. Este mundo, susurró ella, ya no es un lugar de muerte. No, respondió él, rozando su frente con la de ella. Ahora es nuestro hogar. Y así terminó la historia de la fugitiva humana que le dio su sangre a un guerrero alienígena. Y fue recompensada con un imperio, una familia, y un amor que ni la guerra pudo romper.